Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy tenemos un tema que, para serles completamente sincero, me genera una mezcla de sentimientos un poco agridulces, pero que siento que es necesario compartir con ustedes. Es algo que me ha estado rondando la cabeza por un tiempo, y creo que ya es hora de ponerlo sobre la mesa, aquí en este espacio tan especial que hemos construido juntos. Muchas veces en este canal, hablamos de proyectos emocionantes, de viajes, de inspiración, de las últimas tendencias, ¿verdad? Nos gusta mantenernos al día, experimentar cosas nuevas y compartirlo todo con ustedes. Nos sumergimos en la efervescencia de la vida moderna, celebramos los éxitos, compartimos las experiencias, y nos alimentamos de esa energía colectiva que nos impulsa a seguir adelante. Esa conexión, esa retroalimentación constante, es lo que hace que este espacio sea tan vibrante y significativo para mí. Ustedes son una parte integral de mi día a día, y la energía que me transmiten es palpable. Pero hoy, la noticia que les traigo es un poco diferente. No es sobre algo que está a punto de suceder en el futuro lejano, sino más bien sobre algo que está sucediendo ahora mismo, y que tiene que ver con una pausa. Sí, han escuchado bien. Vamos a tomarnos un respiro. Y créanme, no es una decisión que haya tomado a la ligera. Ha sido el resultado de una profunda introspección, de horas de reflexión y de un diálogo interno bastante intenso. Quiero que sepan que cada vídeo que publico, cada palabra que digo, cada idea que comparto, lo hago con muchísimo cariño y dedicación. Cada proyecto que emprendo en este canal, cada conversación que tenemos, es un reflejo de mi pasión y de mi compromiso con ustedes. Ustedes son mi motor, mi inspiración, y la razón por la que sigo aquí, creando contenido para este canal. Su entusiasmo, sus comentarios, sus risas, todo eso me impulsa a dar lo mejor de mí. Por eso, cuando algo me afecta o me lleva a tomar un camino distinto, siento que es mi deber y mi privilegio compartirlo con ustedes, quienes me acompañan en este viaje. La transparencia y la honestidad son pilares fundamentales de nuestra relación, y eso incluye compartir no solo los momentos de alegría y éxito, sino también aquellos en los que se presentan desafíos o se toman decisiones importantes que marcan un antes y un después. Y antes de entrar en materia, ya saben, la rutina que nos encanta, esa pequeña pausa para asegurarnos de que estamos todos en la misma sintonía, y de que nadie se pierda nada. Si aún no lo han hecho y disfrutan de lo que compartimos por aquí, de las ideas, de la energía que transmitimos, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, no les cuesta nada, es un simple clic, y así se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que venga después, sea lo que sea. La suscripción es como una pequeña alianza, un pacto de seguir conectados. Y activen la campanita, esa pequeña notificación que les avisará cada vez que subo algo nuevo, cada vez que hay una novedad. Me harían muy feliz con ese gesto, porque me permite saber que sigo en su radar. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, al meollo del asunto, a esa noticia que titula este vídeo y que quizás les haya parecido un poco enigmática o incluso un poco alarmante. El título lo dice todo: Demet Özdemir lo lamenta, anuncia pausa. Nos vamos por un tiempo. Sí, estoy hablando de mí, Demet Özdemir, y de esta decisión de tomarme un tiempo. Sé que puede sonar un poco drástico y créanme, la primera reacción de muchos de ustedes, y quizás la mía propia al principio, sea de sorpresa, incluso de decepción. Y es normal. Hemos creado una rutina, unos hábitos, unos rituales de visionado y participación. De repente un cambio así, un alto en el camino, puede ser, bueno, inesperado. Entiendo que a muchos les pueda generar incertidumbre o incluso una ligera melancolía, y quiero que sepan que empatizo con esos sentimientos. Pero, ¿por qué esta pausa? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La pregunta que seguramente se están haciendo ahora mismo. Permítanme desglosarlo un poco, intentar poner en palabras esas sensaciones y esas razones que me han llevado a este punto. En la vida y en la carrera de cualquiera hay momentos de crecimiento explosivo, momentos de consolidación sólida, y también hay momentos cruciales en los que uno necesita hacer una parada. Una pausa no significa un final, no es una renuncia, sino más bien un reajuste estratégico, una reflexión profunda, una oportunidad invaluable para recargar energías, para sanar, para nutrirse y para mirar hacia adelante con una visión más clara y renovada. Es como cuando un atleta necesita un descanso estratégico para optimizar su rendimiento.
En mi caso siento que he estado en un torbellino constante de proyectos, de grabaciones intensas, de viajes que me sacan de mi zona de confort, de eventos que demandan mi presencia, todo a un ritmo frenético. A una velocidad vertiginosa. Y aunque amo mi trabajo con cada fibra de mi ser, amo lo que hago, amo la creatividad que fluye, amo la conexión que tengo con ustedes a través de las redes y este canal, también es cierto que la vida personal y el bienestar individual son fundamentales. Son el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. A veces en la vorágine del día a día, en esa carrera contra el reloj, uno puede descuidar esa parte esencial, esa dimensión humana que nos nutre y nos da fuerza. Esta pausa, para mí, es un acto de autocuidado consciente y necesario. Es una oportunidad para dedicar tiempo a mí misma, a mi crecimiento personal en todas sus facetas. Es un momento para trabajar en mi salud física y mental, para fortalecer esos aspectos que a veces se ven comprometidos por las exigencias de la vida profesional. Quiero explorar otras facetas de mi vida que quizás he tenido un poco olvidadas o relegadas en el afán de cumplir con las responsabilidades laborales. Quiero dedicar tiempo de calidad a mis seres queridos, a mis amigos, a mi familia, que son mi pilar fundamental, mi ancla en este mar de actividades. Quiero poder sentarme, respirar profundamente y simplemente ser. Sin plazos que me apuren, sin compromisos inmediatos que me aten, sin la presión constante de tener que estar conectada y produciendo contenido de forma ininterrumpida. Imaginen por un momento un jardín. Para que las flores sigan creciendo hermosas, vibrantes y fuertes, para que den sus mejores frutos, a veces hay que podarlas un poco, retirar las ramas secas o enfermas, dejar que la tierra descanse y se regenere, que el sol actúe sin interrupciones, que la lluvia nutra en el momento oportuno. Así veo yo esta pausa. No es un abandono, no es una desilusión con lo que hemos construido, sino más bien una etapa de barbecho, de preparación, una fase de renovación para que lo que venga después sea aún más vibrante, más auténtico y lleno de vida. Es un proceso de preparación para el próximo ciclo de crecimiento. Sé que muchos de ustedes estarán pensando ahora mismo, ¿y qué pasará con el canal? ¿Y qué pasará con nuestros vídeos semanales? ¿Nos quedaremos sin contenido? Y aquí es donde quiero ser muy honesta y clara. Durante este tiempo de pausa, la frecuencia de publicación de vídeos sí se verá afectada. No puedo prometerles que habrá vídeos todos los días, ni siquiera todas las semanas, como quizás estén acostumbrados y como ustedes aprecian. De hecho, lo más probable es que la producción de contenido sea mucho más esporádica, más a saltos, más cuando la inspiración y la energía fluyan de forma natural. Pero eso no significa que desaparezcamos por completo, ni que el canal se cierre. Este canal se ha convertido en algo muy especial para mí, no solo como una plataforma de expresión, sino como un espacio de conexión genuina. La comunidad que hemos creado aquí es increíble, es un verdadero tesoro. Seguiré interactuando con ustedes, claro que sí. Seguiré leyendo sus comentarios con la misma atención y cariño, respondiendo sus mensajes cuando sea posible, y compartiendo pequeñas pinceladas de mi vida, de mis experiencias, de mis descubrimientos, cuando sea apropiado y cuando sienta que aporta valor. Pero la intensidad, la rutina de producción de contenido diario o semanal, esa estructura rígida que mantenemos, eso sí se va a pausar. Será un ritmo diferente. Quiero aprovechar este tiempo para experimentar de verdad. Quizás me dedique a aprender algo completamente nuevo, a sumergirme en un área que me fascine y que esté fuera de mi zona de confort actual. Quizás sea el momento de leer esos libros que tengo apilados en mi mesita de noche desde hace meses, devorarlos uno tras otro. Quizás me embarque en viajes sin destino fijo, simplemente dejándome llevar por la aventura y descubriendo rincones insospechados del mundo. Quizás quiera reconectar con la naturaleza de una manera más profunda, pasar tiempo al aire libre, sentir la tierra bajo mis pies, el viento en mi rostro. Quizás me dedique a meditar más profundamente, a cultivar mi paz interior y mi autoconocimiento. Quizás descubra nuevas pasiones o enfoques que luego, cuando regrese con más fuerza y con una visión más completa, pueda compartir con ustedes. Esta etapa es una invitación a la serendipia, a lo inesperado. Esta decisión no es producto de un único evento catastrófico o de una mala racha puntual. Es más bien una acumulación de sensaciones, de intuiciones, de una profunda convicción de que necesito este espacio para crecer, para evolucionar como persona y como creadora de contenido. La vida nos da señales, nos envía mensajes, y esta, para mí, es una señal muy clara de que necesito un cambio de ritmo, un replanteamiento de mi energía y de mis prioridades.
En la industria en la que me muevo, la presión por estar siempre presente, siempre activa, siempre visible, es enorme. Es una exigencia constante que puede ser, a veces, abrumadora. Por eso, esta pausa es también un acto de reivindicación de mi propio bienestar. Es un acto de valentía para mostrar que está bien parar. Que está bien decir necesito un respiro. Que no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, de inteligencia emocional y de un profundo respeto por uno mismo. Quiero demostrar, y espero que ustedes también lo vean así, que cuidar de uno mismo es una prioridad, no un lujo. Imaginen que estoy en medio de un maratón. He corrido muchísimo, he superado obstáculos, he llegado a una meta increíble que me llena de orgullo. Pero ahora, en lugar de seguir corriendo sin parar hasta el agotamiento total, hasta que mi cuerpo no pueda más, necesito tomar un sorbo de agua, sentarme un rato en la sombra, quizás estirar un poco mis músculos y luego, cuando sienta que mis piernas y mi mente están listas, renovadas y con energía, volveré a correr, pero con más potencia, con más resistencia y con una visión renovada del camino que tengo por delante. Esa es la metáfora que mejor describe esta etapa para mí. Agradezco de antemano su comprensión, su apoyo y su paciencia. Sé que puede ser difícil al principio, tanto para ustedes, que me siguen fielmente, como para mí, que extrañaré esa conexión diaria. Pero confío plenamente en que esta pausa será beneficiosa a largo plazo. Beneficiosa para mí, para mi carrera profesional, para mi bienestar personal, y por ende para el contenido que podré ofrecerles en el futuro. Quiero regresar con ideas frescas, con energías completamente renovadas, con una perspectiva aún más enriquecedora y auténtica para compartir con todos ustedes. Quiero que el contenido que les ofrezca sea de la más alta calidad posible, reflejando mi mejor versión. Entiendo perfectamente si algunos se sienten tristes o decepcionados por esta noticia. Les aseguro que yo misma siento una punzada en el corazón al pensar en no tener esa interacción diaria o semanal tan cercana con ustedes a través de los vídeos, de esas conversaciones que se dan en la sección de comentarios. Pero les pido que vean esto como una inversión en el futuro. Una inversión en mi bienestar, en mi crecimiento y por ende en la calidad y autenticidad del contenido que les podré ofrecer cuando esté completamente lista para volver con más fuerza. Y durante este tiempo no desaparezco del todo del mapa. Como les dije, seguiré activa en mis redes sociales, compartiendo pequeños momentos, reflexiones fugaces, pensamientos que me surjan, y manteniendo viva esa chispa que nos une. Quizás incluso me anime a compartir algunas de mis reflexiones más profundas sobre esta pausa, sobre lo que estoy aprendiendo, sobre lo que me inspira en este nuevo ritmo de vida. No lo sé aún con certeza, y eso es lo bonito de esta etapa, la espontaneidad, la libertad de descubrir sobre la marcha, de no tener un guión estricto. Recuerden que la vida está llena de ciclos. Hay épocas de cosecha abundante y épocas de siembra cuidadosa. Hay épocas de actividad intensa y épocas de descanso reparador y reflexión profunda. Y esta es una de esas épocas de descanso y reflexión para mí. Un momento para sembrar semillas de bienestar y crecimiento personal. Quiero recalcar, para que no haya malentendidos, que esta decisión está basada en una necesidad personal profunda y genuina. No hay ningún drama oculto, no hay ningún conflicto que resolver en este momento. Simplemente la vida me está llamando a un ritmo diferente, a una melodía distinta, y siento la responsabilidad y la inteligencia de escuchar esa llamada. Y al mismo tiempo siento la responsabilidad y el respeto hacia ustedes, mi comunidad, de ser honesta y transparente sobre lo que está sucediendo. Así que, en resumen, esta es la noticia que quería compartir hoy: Demet Özdemir se toma una pausa. No es un adiós, es un hasta luego. Es un nos vemos pronto, pero con un espacio cuidadosamente dedicado a la reflexión, al crecimiento personal y a la recarga de energías. Es un interludio necesario para volver con más fuerza y autenticidad. Me gustaría mucho, enormemente, que compartieran conmigo sus pensamientos en los comentarios. Me interesa saber cómo se sienten al respecto. ¿Han pasado por situaciones similares en sus propias vidas o carreras? ¿Qué consejo me darían para este tiempo de pausa, para aprovecharlo al máximo? Cualquier comentario, cualquier reflexión sincera, cualquier palabra de apoyo, será muy valiosa para mí. Quiero leerlos, quiero sentir su apoyo incondicional, y quiero que sepan que esta comunidad, que ustedes, significan el mundo para mí. Y si este vídeo les ha parecido útil, interesante, o si simplemente les ha resonado de alguna manera,
si sienten que este mensaje es importante, les agradecería muchísimo si le dan a me gusta. Es una pequeña acción que a mí me indica que estamos conectando, que este tipo de contenido es valioso y que mi mensaje ha llegado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que necesita escuchar este mensaje sobre la importancia del autocuidado y de tomarse pausas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta maravillosa familia que seguimos construyendo juntos. Gracias de corazón por estar aquí, por escucharme con tanta atención, por su apoyo incondicional y por formar parte de este viaje. Los quiero mucho y estoy emocionada por lo que el futuro nos depara, tanto a nivel personal como en este espacio que compartimos. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Un abrazo gigante.